¿A dónde va la pelota? De lado a lado. Cárpena. Playa del Sol, Playa Blanca, Punta Corrientes, Los Cocos, San Bartolo, Estudiantes, Sur de Lima, Defensor Sporting, Farallones y Punta Negra. Son los clubes que participan en esta liga de Primera División de Fútbol 6, Torneo Apertura 2009. Hay un jugador tendido de Punta Corrientes. Vamos a esperar. Vuelven las cosas a su cauce normal. Que tienen la chance, que tienen la posibilidad. También el equipo de Farallones. Si quiere puede. La media vuelta. No tan sólida de Jaco Eskenazi. Cuando las cosas se dan de esa manera, todavía como que existen algunas dudas, ¿no?, de cómo se debe producir el ataque y qué dejo atrás, ¿no? Porque ahí vemos a Eskenazi adentro y se la regaló el arquero. Llega el gol. El gol de Punta Corrientes es el cuarto gol. Es Arbulú, es el número 8. José Carlos Arbulú, que convierte. Y está en el terreno el número 5, Rafael Bazán. ¿Quién va? Carperán. Como que animaría a pensar que, bueno, que Lonchadich debería quedarse como último. Carpena debería estar mucho más cerca al pórtico contrario, que sea un nexo con Eskenazi un tanto más adelantado. Y lógicamente Carbulú, que tenga esa facilidad de poder lógicamente estar entre esos dos lugares, ¿no? Es así como debe manejar mucho más la escuadra de Punta Corrientes, justamente el tema. Ahí está la posibilidad, miren cómo llega en esta jugada, en este interesante partido también, porque hasta este momento se ve dos equipos muy parejos. Ahí está la escuadra de Punta Corrientes. Puede ser Eskenazi, la tiene el arquero, otra vez Arbulú. Arbulú, lógicamente, se la pasó rematando de fuera porque era justamente lo que más necesitaba Punta Corrientes ante una defensa cerrada del equipo de Punta Corrientes. Ahí está la escuadra de Farallones. Así se vive de esta manera la Liga de Primera División de Fútbol 6. Torneo Apertura 2009. Vuelve Edgardo Vivanco. Ahí está Vivanco. El toque atrás con Ronnie Gil. A pegarle fuerte Bazán. Arriba, ya lo saben, 10 equipos
10 clubes que participan de este campeonato, uno de ellos va a ser campeón, todos quieren ingresar a cuartos de final. Hay cuartos, semis y las finales que se van a disputar todavía en el mes de junio. Vuelve la escuadra de Farallones con el remate de Ronnie Hill. Sam se lava la pelota, Eskenazi. Y son jugadores que tienen ya muchas horas jugando en diferentes campeonatos justamente de fútbol 6, protagonistas de este campeonato y que hacen que lógicamente a medida que vayan jugando mayor cantidad de tiempo, que los equipos se vuelven mucho más fuertes, los campeonatos se vuelven mucho más competitivos y esto hace que esta asociación de fútbol 6 lógicamente se lleve las palmas de toda esta organización, ¿no? Porque son los casi los mismos clubes, algunos de ellos ya muy conocidos y con jugadores que se mantienen en actividad. Ahí viene otra vez Punta Corrientes, Luncharich adentro y es el gol de Punta Corrientes. Ingresó como una tromba, ingresó Luncharich justamente en el medio y pudo realmente convertirse el tanto de Punta Corrientes. Es el otro gol más, es el otro gol que se convierte a través justamente de esta jugada en conjunto que hace la escuadra de Punta Corrientes. Ahí es donde nos damos cuenta, es que lógicamente que el trabajo y la experiencia y la práctica es definitivamente mucho más trascendente, ¿no? Otra vez la escuadra de Punta Corrientes se remata adentro y llega el siguiente gol. Ahí está Diego Dalbarte y como que las cosas aquí ya van en camino ascendente para el cuadro blanco. Es así como el equipo de Punta Corrientes ya suma un tanto más. Un gol más en este partido, de esta segunda etapa. Como que decae un poco el fútbol 6 que tiene el equipo de Farallones. Como que sube en su producción la escuadra de Punta Corrientes por la presencia de dos hombres fundamentales, según la opinión que tengo. La opinión que tengo de Luncharich, que utiliza bien la zona defensiva para ir con todo y ser un nexo con su delantera, y de Cárpena, que en esta segunda etapa sí fue un mejor protagonista o estuvo mucho más en las jugadas de este compromiso en esta segunda etapa, favorables para Punta Corrientes. Ahí está Ronnie Hill, así vivimos este torneo, apertura 2009 de la Liga de Primera División de Fútbol 6, este es el tercer partido. Este es el tercer encuentro. Los primeros Playa del Sol venció 5-2 a Punta Negra. El segundo partido 6-4 venció Estudiantes a Playa Blanca. Y este partido lo tiene favorable la escuadra de Punta Corrientes. Ya van. Cárpena. Va yendo. Al medio. Adentro. Y el tanto que se Arbulú otra vez, ¿no? Claro que sí. Claro, ahí están los hombres, ¿no? Tanto Dalbarte, la dupla con Arbulú, que se hizo mucho más grande en efectividad, no comparada con alguna dupla que no la vimos en este equipo de Farallones. Es el gol siguiente, el gol de Punta Corrientes, autor del tanto, José Carlos Arbulú. Arbulú, al medio de cabeza, era Dalbarte, la dupla ofensiva, la dupla matadora en ese encuentro, en este equipo de Punta Corrientes. Sigue el juego, todavía faltan unos minutos. Vivanco, le pegaron a Vivanco. ¿Quién fue quien le pegó? Roberto Álvarez. No, el 11 le pegó a Vivanco. A probar Ronnie Hill. No tuvo mucha dirección, muy buena dirección esa pelota. Pues un tanto lejos del pórtico. Marco Castro, el arquero de Punta Corrientes. Eskenazi.